Buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Hoy vamos a encontrarnos nuevamente en el marco de estas dos actividades que estamos desarrollando desde la UNADEC. Por un lado, el ciclo de conferencias de formación docente, que sigue teniendo como eje el tema de la virtualidad y la enseñanza durante la pandemia. Por otro lado, damos la bienvenida también a los participantes del curso Ser docentes en entornos virtuales de aprendizaje. Esta es una de las charlas vinculadas a ese curso y voy a ser el que esté disertando en el día de hoy. Para los que no me conocen, soy Alejandro Amaya, encargado de la Unidad Académica de Enseñanza de Facultad de Química. Y bueno, primero también decirles que desde esta unidad estamos a las órdenes, no solamente para aquellas personas vinculadas directamente a través de lo institucional, es decir, a la gente de Facultad de Química, sino que estamos siempre dispuestos a colaborar con otras instituciones, otras facultades de la universidad u otros centros incluso de fuera. Bueno, el título de la presentación de hoy tiene que ver principalmente con el tema de la evaluación. Las evaluaciones no presenciales, esta forma de trabajo a la que nos hemos visto obligados a recurrir. En muchos casos la palabra obligados tiene un poco más fuerza que en otros. Venimos de una tradición de trabajo muy presencial en la Universidad de la República. Si bien hace ya más de 20 años que las alternativas virtuales, las alternativas no presenciales eh, en la web, eh, se vienen desarrollando y ganando cada vez más terreno. Nos hemos quedado un poco en lo tradicional, por lo menos hasta hace 2 o 3 años. Hubo muchos grupos que comenzaron el trabajo virtual, pero a nivel de nuestra universidad y posiblemente también a nivel de enseñanza media, las alternativas, los entornos virtuales de aprendizaje se utilizaban mucho como soporte, como eh, un repositorio en el que dejábamos nuestros materiales de apoyo a las clases presenciales o cursos de problemas, cursos de laboratorio. Usábamos mucho los entornos virtuales como cartelera, como elementos de difusión de actividades y también como en muchos casos elementos de comunicación con el estudiante a través de foros o como alternativas para las consultas, para la atención de consultas estudiantiles. Bien, fines de 2019, principios de 2020, llegó la pandemia. Nos vimos obligados a mantener un distanciamiento físico. Las aulas convencionales ya no eran el lugar en el que nos encontrábamos con nuestros estudiantes y ese lugar pasó a ser sustituido en la mayor parte de los casos, me parece, por nuestras casas. Al referirme a nuestras casas, me refiero a nuestras casas como docentes, me refiero a nuestras casas como estudiantes. El lugar en el que se llevaban a cabo las acciones de enseñanza, de aprendizaje, de estudio, de evaluación, fueron nuestras casas. Nos
llevó a aquellos docentes que nos habíamos mantenido en la comodidad de la presencialidad a tener que trabajar rápidamente, migrar nuestros contenidos a los entornos virtuales que por suerte estaban ahí desde hacía bastante tiempo, y por suerte también la mayor parte de los docentes habíamos aprendido a subir un recurso, a elaborar una consulta. Habíamos estado explorando un poco y nos habíamos encontrado con eh, esas ofertas, en muchos casos, en la mayor parte de los casos, de la plataforma Moodle, que se llamaban actividades. Esas actividades ya habíamos visto la mayoría que nos ofrecían posibilidades de intercambio, nos ofrecían posibilidades de dejar disponibles insumos, y también habíamos visto que nos ofrecían posibilidades de evaluación. No muchos la habíamos usado. En algunos casos creo que habíamos explotado bastante las posibilidades de autoevaluación, ofreciendo cuestionarios a los estudiantes. Y bueno, y sí estaban aquellos docentes más osados que habían empezado a utilizar las plataformas como verdaderas aulas virtuales. La pandemia creo que llevó a utilizar la plataforma de otro modo. La pandemia nos llevó a los entornos virtuales de aprendizaje. La pandemia nos puso a elaborar materiales nuevos. Nos puso realmente a trabajar en aulas virtuales bajo un formato de aula virtual. Bueno, en algunos casos sí, en otros casos nos llevó a mejorar la presentación de nuestros materiales, nos llevó a incluir nuevos recursos con los que posiblemente no habíamos trabajado antes, nos llevó a pensar cómo utilizar este insumo para la evaluación de los aprendizajes. Muchas preguntas surgieron. Creo que la primera pregunta que apareció, debido más que nada a la urgencia de la pandemia, en la que nos puso la pandemia, fue, bien, ¿cómo utilizo los elementos para mantener la enseñanza? ¿Cómo utilizo los elementos para mantener la evaluación? Uno de los elementos de enseñanza que surgieron más rápidamente fue la disponibilidad de las clases grabadas o el dictado de clases a través de Zoom. Llevamos a lo digital nuestras clases. ¿Eso es hacer enseñanza virtual? Bueno, de algún modo sí, pero no necesariamente eso transforma nuestra enseñanza en la utilización de un aula virtual. Resultó fácil para los docentes encontrar esa alternativa. En vez de dar mi clase frente a un auditorio, doy mi clase frente a una cámara. Ese fácil, voy a poner, después de haberlo dicho, unas enormes comillas, ¿no? Porque es un fácil relativo a lo difícil que se volvieron algunos de nuestros procesos de enseñanza. Bueno, resuelto de alguna forma el tema de cómo dictar las clases, de cómo llegar a los estudiantes. Hubo un gran florecimiento de los foros, de la comunicación a través de mail, WhatsApp, redes sociales, plataformas virtuales. Volvió la urgencia cuando se presentó el momento de evaluar. La pandemia seguía su curso, las vacunas no aparecían,
y los docentes tuvimos que pensar cuáles son las posibilidades para evaluar a los estudiantes en esta situación. Una de las primeras alternativas fue: mantenemos la misma forma de evaluar que veníamos manejando hasta ahora, pero con vigilancia a través de la plataforma Zoom. El otro día alguien comentaba, qué raro que esa haya sido la más utilizada de las modalidades en los distintos medios, sobre todo en distintas facultades de la UDELA. La otra posibilidad fue: utilizamos las alternativas que da Moodle y comenzamos a evaluar a través del aula virtual. Bueno, nuevamente una oportunidad surgida desde el contexto aportado por la pandemia. Una oportunidad, ¿por qué? Porque los docentes pasamos a cuestionarnos qué significaba evaluar. Veníamos con la costumbre: evaluamos, planteamos la prueba, los estudiantes la contestan, nosotros la corregimos. Ahora esa pregunta de ¿está bien lo que estoy haciendo con esta forma de evaluación? Esa pregunta volvió a la mesa. Si bien es un ejercicio que los docentes hacemos con cierta frecuencia, la pregunta de ¿qué estamos haciendo al momento de evaluar? Se puso de pronto en todas las mesas de quienes nos dedicamos a esta actividad. Pregunta inicial desde el momento en el que nos planteamos una evaluación: ¿qué es lo que vamos a evaluar? ¿Qué evaluar? Bueno, cuando surge la pregunta del qué evaluar, tenemos que tener presentes los objetivos de la asignatura. Podríamos ser un poco más abarcativos: los objetivos de la actividad o proceso que estamos evaluando. Además de los objetivos de una asignatura, nosotros muchas veces nos planteamos objetivos particulares de una instancia de evaluación. Por ejemplo, podemos pensar, bueno, vamos a evaluar si los estudiantes adquirieron los conocimientos necesarios para realizar una actividad de laboratorio en particular. Otros objetivos que muchas veces cuesta más pensar al momento de la evaluación son aquellos objetivos transversales. Muchas veces para evaluar objetivos transversales cuesta animarse, porque si no reunimos al grupo de todos los docentes que los trabajan, es bastante difícil, entendiendo como objetivos transversales aquellos que abarcan más de una asignatura. Algunos muy generales, como lo que tiene que ver con la transmisión de conocimientos, lo que tiene que ver con la expresión, con la producción escrita. Otros, de pronto, que se encuentran dispersos en las currículas de distintas asignaturas. En el caso de Facultad de Química me animo a mencionar la formación para la realización de un tratamiento de datos. Bueno, es un poco más difícil porque estamos ya interviniendo en campos multidisciplinares y que requieren la coordinación entre varios grupos de docentes para llegar a una buena evaluación de ese tipo de objetivos. En la pregunta del qué evaluar, también importan y muchísimo los lineamientos establecidos
desde nuestras instituciones madre. Nosotros podemos llegar como docentes a pensar, debiéramos evaluar este aspecto. Hay lineamientos que van desde la asignatura, el área de conocimiento, el departamento, la facultad, la universidad. Y esos lineamientos también van a estar rigiendo la respuesta a la pregunta que evaluar. El que evaluar, por otro lado, también tiene también surgen otras posibilidades. Vamos a evaluar conocimientos, vamos a evaluar la forma en cómo ese estudiante trabaja esos conocimientos, vamos a evaluar comprensión o competencia. También podemos evaluar destrezas. Una diferencia importante entre evaluación de conocimientos y evaluación de comprensión o competencias va a incidir mucho en el tipo de preguntas que se incluyen en la evaluación o la forma en cómo esas preguntas terminen siendo planteadas. En una época se discernía bastante entre evaluación de aprendizajes memorísticos contra evaluación de conocimientos. La palabra comprensión es bastante más abarcativa porque va más allá del aprendizaje en relación a la memoria. Va más allá porque nos lleva a qué es lo que el estudiante logra con su aprendizaje. Ya cuando llegamos a la palabra competencia, estamos en el qué hace el estudiante, qué puede hacer el estudiante con esos aprendizajes, ¿verdad? Y bueno, esta decisión, conocimientos, comprensión, competencias, destrezas, nos lleva también a qué incluimos, cómo planteamos esa evaluación. Otros aspectos importantes a tener en cuenta: quiénes son los participantes, cuántos son, cuál es la modalidad, ¿es posible lo que nos estamos planteando? Cantidad de estudiantes, ¿a quiénes vamos a estar evaluando? Cantidad de docentes, ¿no? Espacio disponible para esa cantidad de estudiantes. No está escrita acá la pregunta, ¿quiénes son esos participantes? ¿No? Estamos hablando de que vamos a plantear una evaluación a un grupo homogéneo, a un grupo heterogéneo, a estudiantes que vienen de diferentes facultades, estudiantes que están trabajando en distintas modalidades de aprendizaje, algunos virtuales, otros presenciales, trabajan también son aspectos que hacen a el planteo de una evaluación. Modalidad. Se ha hablado bastante sobre las modalidades formativas o sumativas. Esto tiene que ver un poco en el qué buscamos con una evaluación. ¿Buscamos seguir contribuyendo a la formación del estudiante o buscamos simplemente pasó o no pasó por esta instancia? Esta evaluación solamente va a tener que ver con una certificación de conocimientos o de aprendizajes. Modalidad, con o sin consulta de materiales, y acá nos estamos acercando un poco al título elegido para esta presentación. La consulta de materiales cuando la evaluación es a distancia. ¿Es una posibilidad o es algo que
ya es inherente a el trabajo a distancia. Consulta de materiales, en muchos casos en la presencialidad se utiliza, sobre todo en las asignaturas más vinculadas a la matemática, a la física. Diferente es posibilidad de consulta web. En el caso de consulta de materiales físicos, podemos tener cierta incidencia sobre cuáles son los materiales que el estudiante consulta. Ya cuando vamos a permitir la consulta web, si estamos haciendo, por ejemplo, preguntas de respuesta corta, preguntas a desarrollo, las respuestas pueden estar ahí más allá de que el estudiante nunca las haya leído, nunca las haya trabajado. Por lo menos en lo que tiene que ver con consulta de materiales físicos, el estudiante sabe dónde encontrarlos. Ya cuando se trata de consultas web, alcanza con el saber cómo, con el tener pericia para la selección de palabras claves, y muchas veces nuestros ejercicios, nuestros problemas, simplemente ya se encuentran resueltos en la web y alcanza con copiar y pegar. Modalidad sincrónica o asincrónica, presencial o a distancia, no da para detenerse mucho, las palabras hablan por sí solas. En cuanto a la factibilidad, acá sí tenemos algunos problemas. Cuando proponemos una forma de evaluación, tenemos que asegurarnos que pueda ser llevable a la práctica. Eso implica que tiene que haber ciertas herramientas, sobre todo cuando hablamos de evaluación a distancia. Esto que pasó ahora, de que haya pequeños cortes de Internet o eventuales cortes largos de Internet, puede pasar y altera la factibilidad. Sobre todo la factibilidad de algunos requisitos para la evaluación a distancia, como tener la cámara siempre prendida. Tenemos que asegurarnos de que nuestros estudiantes dispongan de todos los elementos necesarios y que nuestra institución también. La factibilidad incluye recursos humanos, aplicación de normativas, y muy importante asociado a la factibilidad es la aceptación por parte de los involucrados. Llegando un poco al tema central de esta presentación. Supongo que la mayor parte de los presentes alguna vez se ha preguntado acerca de la validez de las evaluaciones que realizan. ¿Qué entendemos por validez? Bueno, la definición de la American Education Research Association establece que la validez es el grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de los puntajes de una prueba o instrumento de medición para los usos propuestos. Dicho en forma sencilla, ¿qué entendemos por validez? Bueno, la validez tiene que ver con cómo una prueba y sus resultados nos permiten cumplir con el objetivo de evaluación propuesto. Esa validez va a referir a varios aspectos de una prueba. Uno de los principales es el contenido. También la estructura interna, los procesos involucrados en la respuesta. Acá estamos hablando ya de una validez centrada en el estudiante. Y credibilidad pública. Esto fue la única traducción que encontré
para lo que en inglés es bastante claro y rápido de entender, se llama face validity. Tiene que ver con hasta qué punto los involucrados en el proceso de evaluación creen en esa evaluación. Y acá estamos de nuevo metiéndonos de lleno en el título de la presentación: el desafío de la validez en enseñanza virtual. Creo que si les hago la pregunta a los presentes, ¿se han preguntado si desde el punto de vista de los resultados, las pruebas que han puesto en esta modalidad a distancia reflejan el cumplimiento de sus objetivos al momento de plantearla? No, ¿es alto? Es decir, ¿creen en las pruebas que han propuesto como forma de evaluación? Bueno, es uno de los, creo que es uno de los problemas más grandes de validez que presentan las pruebas en el entorno virtual, en entornos virtuales, y afectan tanto a docentes como a estudiantes. Vamos a detenernos un poquito en lo que refiere a validez de contenido. Es el grado que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se pretende medir. Creo que a los docentes con cierta experiencia es lo primero que pasa por la cabeza al momento de plantear una prueba. ¿Cuáles son los contenidos que queremos evaluar? Creo que esa es la pregunta inicial de la mayor parte de los planteos. La validez de contenido tiene dos momentos importantes. Uno de los momentos es la propuesta. Para establecer esa validez de contenido, tenemos que identificar el propósito de los aprendizajes y delimitar los contenidos a evaluar. Esa delimitación está directamente vinculada a la forma en cómo se trabajó esos contenidos. Esa delimitación incluye, por un lado, qué parte del enorme campo de contenidos asociado a un tema en una disciplina sobre qué parte se puede preguntar. Y por otro lado, en qué profundidad estamos trabajando esos contenidos. Entonces, también eso está de algún modo estableciendo los límites a la forma en cómo vamos a plantear una. También tiene que haber concordancia con los objetivos, tiene que haber concordancia entre la profundidad con que se pregunta un contenido y el énfasis que se dio al tema en el curso. No, en muchos casos se habla del contrato didáctico. ¿No? El docente hay cosas que no va a preguntar sobre determinado tema porque no fueron lo suficientemente trabajadas en el curso. En otros casos, ese límite asociado al énfasis dado a un tema se encuentra de algún modo escrito en el programa. Bueno, otra concordancia que tiene que haber es concordancia asociada a las estrategias de enseñanza. Un ejemplo a mencionar. La evaluación se realiza a través de aprendizaje basado en problemas. El curso fue estrictamente teórico. ¿No? Ese es un ejemplo de validez de contenido comprometida desde el punto de vista de las estrategias de enseñanza. Formas de establecer esa validez de contenido, bueno,
La principal es la utilización de paneles de expertos. Esto es, un docente plantea un problema, otros docentes, generalmente los docentes con mayor experiencia, lo revisan y bueno, y llegan a un juicio sobre si los contenidos son acordes a lo planteado en el programa, si los contenidos de ese problema son acordes a los objetivos del curso, si son acordes a las estrategias y si tienen la profundidad adecuada. Otra forma es, de pronto no la más conveniente para esta forma, para establecer este tipo de validez, pero que sí puede utilizarse, es un pilotaje con estudiantes modelo, siempre y cuando se consulte a estos estudiantes, no solamente ver si lo lograron o no lo lograron, no solamente ver si pudieron resolver los ejercicios o no, o qué nota sacaron o qué nota no, se consulte a este grupo de estudiantes modelo si entienden que los contenidos de la prueba fueron debidamente desarrollados a lo largo del curso. Disculpa, Sí, Alejandro, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estudiantes modelo? A ver si comprendo bueno, bien la idea. estudiantes modelo es una terminología, no sé quién me preguntó, porque estoy en el modo pantalla, en el modo visualización de pantalla. Verónica. Estudiantes modelo es la palabra que se utiliza en bibliografía, en la literatura que versa sobre los temas de validez. En nuestros casos, creo que los estudiantes modelos son aquellos docentes que ingresaron y que ingresaron recientemente. Fueron estudiantes de la asignatura hace poco, conocen los contenidos de cerca y no tienen de pronto la experiencia que da el trabajo con los conocimientos a través de estrategias más profundas como la enseñanza y la generación de conocimientos asociados a nuestro tema. Una forma de lograr un pilotaje adecuado es reunir a ese grupo de nuevos docentes y bueno, preguntarles sobre los contenidos de la prueba, si son contenidos a su entender lo más cercano a un estudiante que realizó el curso de lo que podemos disponer, son adecuados. También en otros casos, cuando se quiere ya hacer pruebas a gran escala, por ejemplo, estoy hablando de algo parecido a lo que podría ser una prueba PISA, lo que fue en algún momento la prueba de mitad de carrera, que creo que en mi facultad, en Facultad de Química por lo menos, se hizo solamente una vez. Son pruebas que más que evaluar al estudiante buscan evaluar a la institución, evaluar si los docentes realmente estamos cumpliendo con los objetivos que se busca en una carrera determinada. Bueno, en estos casos sí se puede hacer una selección entre los estudiantes, por ejemplo, que cumplen con determinado estándar de desempeño, los estudiantes que de algún modo han participado del establecimiento de ciertas políticas vinculadas al aprendizaje. Entonces, también así se puede establecer un pequeño panel de estudiantes con los que se puede pilotar una prueba. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, sí, gracias. Por favor, voy a tratar de ser lo más interactivo posible durante la presentación. Siéntanse cómodos de interrumpirme, consultar, ya sea para consultar o para
aportar o para disentir. ¿Qué revisamos cuando queremos, cuando formamos, por ejemplo, parte de ese tribunal de expertos y queremos revisar si una prueba presenta, presenta validez de contenido? Bueno, por especificidad entendemos que no nos estemos yendo de contenido. Es decir, no estemos saliéndonos de esos límites que establecimos en lo que tiene que ver con los contenidos. Relevancia, pertinencia, dos términos que son prácticamente sinónimos. En realidad los puse juntos porque en la Real Academia Española aparecen como sinónimos. A algunos autores les gusta diferenciarlos, pero un contenido es pertinente si forma parte de nuestros objetivos de enseñanza o de los objetivos de aprendizaje planteados. Algunos autores hacen la diferenciación relevancia-pertinencia, tomando la pertinencia como vinculada a los objetivos de la asignatura, de la disciplina, y relevancia como vinculada a los objetivos de esa prueba en particular. Por ejemplo, una pregunta determinada puede ser pertinente desde el punto de vista del contenido, pero no relevante para una evaluación de laboratorio, en la que los objetivos particulares de la prueba se vinculan más de pronto a destrezas o fundamentos de una técnica en particular. Acá aparece una pregunta con un signo de interrogación. Evitar evaluar aprendizajes meramente memorísticos. Bueno, la memoria ha sido muy desacreditada en los últimos años. Muchas veces he leído en libros, he escuchado a personas que han hecho presentaciones sobre evaluación y han recomendado enfáticamente evitar contenidos meramente memorísticos. Digo, bueno, no necesariamente la memoria no ocupa un rol importante en el aprendizaje. Hay algunas bases que se necesitan para nuevos conocimientos que tienen que estar ahí, digo, tienen que quedar ahí, y bueno, muchas veces tienen que ser aprendidas de memoria. Un ejemplo son las normas. ¿No? Las normas de comportamiento en un laboratorio, las formas de funcionamiento de un equipo, qué cosas no hacer de pronto, porque de pronto escapan a lo que es necesario que nosotros comprendamos de determinado funcionamiento, pero sí tenemos que tener el cuidado de evitar. Entonces, el tema de los aprendizajes meramente memorísticos, le mantengo un signo de interrogación. Entiendo que un aprendizaje razonado, vinculado, integralizado, conduce más a aprendizajes profundos, a los que llamaba a su vez el aprendizaje significativo. Bueno, pero desde mi punto de vista el signo de interrogación lo mantendría. Evitar contenidos excesivamente específicos o excesivamente generales es otra recomendación. Más que nada, si hablamos de contenidos excesivamente específicos, la respuesta es única y no nos permite evaluar al estudiante desde lo integral. Si los contenidos son excesivamente generales, las respuestas pueden llegar a ser muy variadas y el asignar una calificación se vuelve un poquito complejo.
además de que el estudiante no termina de entender dónde están los límites de la respuesta, en la respuesta esperada. De nuevo, otro signo de interrogación, evitar preguntar sobre contenidos que puedan ser susceptibles a opinión. Bueno, en algunos casos sí hay contenidos que son susceptibles a opinión y sí hay evaluaciones que se basan en opinión. Hay muchas formas de resolver algunos problemas y en algunos casos ninguna de las formas que nos permiten llegar a una solución son absolutas. Entonces es válido que se pueda discutir por qué una forma o por qué otra, y ahí estamos hablando de contenidos susceptibles de opinión. La que viene para mí es imperativa. Evitar preguntas que puedan inducir al error. Las preguntas tramposas son malas desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista formativo como desde el punto de vista de la validez de contenido. Si lo que queremos es evaluar los conocimientos acerca de un campo disciplinar por parte de un estudiante, no podemos ponerle una trampa, porque ahí lo que estaríamos evaluando es agilidad mental de pronto, capacidad de darse cuenta, y muchas veces esas trampas también llevan a interpretaciones ambiguas. Por tanto, les diría que lo que tiene que ver con evitar preguntas que puedan inducir a error, lo pondría con mayúscula en este listado. Sin duda, el empleo de un vocabulario apropiado para la población que se desea evaluar contribuye a la claridad de la propuesta de la consigna. Estamos hablando de validez de contenido. ¿Representan estos contenidos un problema en lo que tiene que ver con las evaluaciones online? Lo dejo pensando, lo vamos a preguntar en un ratito. Otro aspecto de las evaluaciones que debemos revisar es la confiabilidad. Por confiabilidad entendemos precisión o consistencia de las puntuaciones o de la información conseguida con un instrumento administrado en varias ocasiones. Cuando hablamos de validez de contenido, muchas veces esa validez se puede establecer a priori. Nosotros podemos, desde antes de aplicar la evaluación, tener claro si estamos preguntando lo que queremos preguntar, si estamos consultando lo que queremos consultar, si estamos pidiendo la resolución de un problema que involucra el trabajo con los contenidos de nuestra asignatura. Ahora, cuando hablamos de confiabilidad, es capaz que tenemos que, de pronto sí podemos incidir en la confiabilidad de antemano, pero es capaz que tenemos que recurrir a la observación de las pruebas ya puestas. ¿De qué nos sirve esto? Una vez puesta la prueba, me podrán decir, ya está, los estudiantes ya la hicieron. Bueno, nos permite, por un lado, aprender de nuestros errores y irnos formando para evitar cometerlos en instancias futuras. Y también nos puede servir para aplicar acciones correctivas. Forma parte de las buenas prácticas docentes en evaluación, reconocer el error y actuar en consecuencia. La confiabilidad puede verse disminuida por cambios en las condiciones de administración del instrumento. Acá tenemos un clarísimo ejemplo. Nuestro parcial de una asignatura X aplicado en condiciones de presencialidad, los estudiantes tenían 3 horas para realizarlo y no podían consultar ningún tipo de material. Las condiciones cambiaron y ahora el estudiante va a estar no en el salón de clases, sino en su casa,
realizando la prueba ante una cámara que puede estar encendida o apagada, ya que ese posible pedido de mantener la cámara encendida atenta contra la factibilidad, baja el ancho de banda y hay que optar entre apagar la cámara o salir de la prueba. Bueno, ese cambio de condiciones de administración del instrumento puede actuar tanto en favor como en contra del resultado. La subjetividad en la corrección o calificación. Es importante que los docentes, en el caso de ser varios los que van a corregir, establezcan criterios de antemano y estén de acuerdo en aplicar el mismo criterio. Sino pruebas con contenidos similares pueden llegar a tener notas diferentes. Ambigüedad en los ítems, entendiendo por ítem cualquier elemento independiente de una prueba. Puede ser una pregunta, un problema, un ítem de múltiple opción. Si no somos claros, si no somos precisos en la redacción de la pregunta, las interpretaciones pueden llevar a cualquier tipo de resultado. Falta de motivación. Bueno, acá de nuevo estamos pensando en nuestro ejemplo de trabajo presencial frente a trabajo online o en domicilio vigilado a través de una cámara. Estamos hablando de estudiantes que de pronto ya venían de una determinada tradición y de un momento para otro cambió todo, empezaron a haber problemas de autoconfianza, problemas asociados a la modalidad de estudio, que se traducen en problemas de motivación. Bueno, la adivinanza de las respuestas. En algunos casos hay esto es en particular en casos de múltiple opción. Si hay respuestas que son redactadas de modo de que den ciertas pistas de cuál es la respuesta correcta o cuál es la respuesta incorrecta, aparecen algunos ítems entre los distractores que son absurdos. Bueno, de algún modo terminan alterando la confiabilidad. Y bueno, puede haber desacuerdos en las puntuaciones. Acá estamos de nuevo en temas vinculados a subjetividad. Los componentes de la confiabilidad. Podemos tener componentes temporales. Acá, por lo general, una prueba bien propuesta va a tener resultados similares aplicada en un momento o en otro. A eso nos referimos con estabilidad. Obviamente estamos hablando de que si la misma prueba se aplica en una instancia a principio del curso y otra instancia al final del curso, no estamos hablando de una prueba cuyos contenidos fueron trabajados en el lapso intermedio, ¿verdad? Equivalencia. Acá estamos yendo a las distintas formas de proponer un test. Cuando tenemos formas A, formas B, forma C, esto es una de las estrategias que muchos docentes utilizamos para evitar el fraude, para evitar que los estudiantes se copien unos a otros. Nos tenemos que asegurar de evitar injusticias debido a que a un estudiante le tocó una prueba sumamente fácil y a otro una sumamente difícil. La equivalencia es necesaria cuando debe explorarse en los casos de múltiples hojas en una misma prueba,
la prueba de la mañana, de la tarde y de la noche, porque no nos dan los espacios para ubicar a nuestros estudiantes. La prueba del año 1, la prueba del año 2, la prueba de febrero y la prueba de diciembre. ¿De qué forma nosotros aumentamos la probabilidad de no cometer errores de equivalencia? 100% de equivalencia, vamos a estar de acuerdo que no es muy difícil que pueda lograrse. Pero una forma de trabajo que nos permite administrar pruebas equivalentes es la evaluación, la categorización de los componentes de nuestra prueba. Por un lado, por tema, pero también por dificultad. Los docentes podemos llegar a establecer de alguna manera si una pregunta planteada en una modalidad A, una modalidad B, una modalidad C, es fácil, de dificultad moderada o difícil. Entonces, al momento de establecer los contenidos de nuestra prueba, si vamos a trabajar con distintas formas o si vamos a proponer pruebas en distintos horarios o en distintos periodos, podemos tener algún tipo de matriz de trabajo para la propuesta o alguna especie de protocolo o norma en el que se establezca que nuestra prueba va a tener caso múltiple opción, tantos ítems de dificultad baja, tantos ítems de dificultad media, tantos ítems de dificultad alta. En el caso del planteo de problemas, los problemas van a tener una parte A que va a atender a lo mínimo indispensable, una parte B que incluya cierta integración y una parte C para uso exclusivo en lo que tiene que ver con discriminación. Las notas de aprobación todavía están yendo desde el 3 hasta el 12, o sea que tenemos que lograr una buena discriminación. Entonces, una parte C de pronto considerablemente difícil. Esas pautas se pueden establecer. Consistencia interna. En nuestra revisión vamos a evaluar también, al evaluar me estoy refiriendo a metaevaluación, me estoy refiriendo a evaluación de una evaluación determinada, si las distintas preguntas, los distintos ítems vinculados a un mismo tema son contestados de forma similar por cada estudiante. Hay algunos mecanismos, algunos software que permiten establecer la consistencia interna, medir la consistencia interna a través de índices. Y bueno, esos software se han desarrollado sobre todo para los casos de múltiple opción. Pero los paneles de expertos pueden llegar a, de algún modo, encontrar una forma de establecer si hay o no hay consistencia interna en una prueba. Bueno, recomendaciones. Utilizar listas de especificaciones, cuidar los aspectos de representatividad y profundidad, tener en cuenta el tiempo que se da a los estudiantes para responder, construir los instrumentos siguiendo recomendaciones de fuentes. Esto es, nosotros desde la UNADEC lo hemos trabajado mucho en lo que tiene que ver con propuestas de pruebas de múltiple opción. En investigación en educación hay mucho sobre evaluación. Se ha realizado investigaciones en distintas modalidades de evaluación y puedo hablar por mi experiencia. No es frecuente que los docentes busquemos cuáles son esas recomendaciones, por ejemplo, en lo que refiere a planteo de problemas. ¿Cómo se plantea un problema? ¿Cómo se redactan adecuadamente consignas para una pregunta
a desarrollo, creo que tenemos que ponernos un poco más a tiro en lo que tiene que ver con el cuidado de la construcción de instrumentos de evaluación. Bueno, revisar la claridad de los planteos y de las instrucciones. Yo he tenido muchas veces la experiencia de presentar una forma, un problema a otra persona para que lo evalúe. Me acuerdo de la época en la que me decían, acá esto no se entiende, y yo tomar, digo, la postura de explicar lo que quise decir. Y de pronto volver a leer y quedar perplejo, ¿por qué no lo entiende? Después, más adelante, me fui dando cuenta de que cuando algunas evaluaciones quedaban bajo mi responsabilidad, hablar con el docente que le había propuesto, decirle, esto no se entiende. El docente lo lee, me dice, pero lo que dice acá es tal cosa. Nunca debemos subestimar lo que otro compañero nos está diciendo con respecto a la falta de claridad de una propuesta. Porque así como un compañero docente, ya sea de mayor o menor experiencia, le está resultando difícil entender una propuesta, es posible que a varios de los estudiantes que van a ser sometidos a esa prueba tengan el mismo problema. Entonces, toda observación por parte de un tercero tiene que ser considerada pertinente. Tenemos que indagar un poco más en el por qué no se está entendiendo esta consigna que yo redacté. ¿Qué es? ¿Cuál está siendo el problema? Entonces, a menos que identifiquemos que el problema es falta de conocimiento, tenemos que buscar una forma alternativa de redactar. Cuestionamientos que ayudan a lograr la validez de contenido. Y acá la gente que está haciendo el curso vamos a volver sobre esto. Ante una prueba tenemos que preguntarnos, ¿los contenidos que se evalúan en esta pregunta son relevantes desde el punto de vista de los objetivos de la prueba? ¿Qué operaciones mentales debe desarrollar el estudiante para apropiarse del contenido? Agregaría, ¿trabajamos durante el curso estas operaciones mentales? ¿Qué estrategias debe emplear el estudiante para contestar? Están entre las que se quiere propiciar en el curso. Y acá vamos de nuevo a objetivos, porque por objetivos del curso no solamente vamos a entender objetivos vinculados a contenidos, también objetivos vinculados a estrategias, objetivos vinculados a destrezas. ¿Qué información necesita el estudiante para resolver la situación planteada? ¿Es importante desde el punto de vista de los objetivos del curso? Una pregunta directamente vinculada a relevancia y o pertinencia. Si se cuenta con una prueba completa, es necesario también analizar la suficiencia de las preguntas vinculadas a una misma dimensión de análisis. En una prueba de múltiple opción que generalmente contiene una gran cantidad de ítems, entre 16 y 40 los he visto, en ese tipo de pruebas es muy fácil atender la suficiencia. Cuando ya nos vamos a ejercicios, tenemos que establecer un pequeño compromiso entre abarcar todos los contenidos o trabajar la profundidad asociada al curso. Vinculado a la claridad, la consigna es clara, está redactada de forma que el estudiante la pueda comprender. Es fácil para el estudiante comprenderla. ¿Está especificada la profundidad esperada en la respuesta? Para preguntas abiertas, ¿cuántas veces nos hemos encontrado en una respuesta con un verde?
Leemos la pregunta y es capaz que verde puede llegar a ser una respuesta completa, pero no desarrollada en la profundidad esperada para un tercer año de facultad de, eh, de Bellas Artes. ¿No? Hay algunos casos en los que la profundidad puede haberse pactado desde antes, a través de pruebas tipo, a través de clases de ejercicios, pero no debe, no es menor, no debe descuidarse que muchas veces el estudiante puede no estar al tanto de lo que esperamos en sus respuestas. Pregunta para todos, con una pista, ¿no? ¿Cuáles son los principales aspectos de la validez de contenido que pueden verse afectados en un contexto de virtualidad? ¿El contenido representa un desafío para la validez en virtualidad? Abro la pregunta y me gustaría escuchar por lo menos 5 o 6 respuestas por parte de los docentes que están participando de esta presentación. Victoria. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy docente y coordinadora de la licenciatura en fisioterapia. Muy buena, Alejandro, la presentación. Yo quería plantearles una situación que tenemos nosotros en nuestra carrera que quizás a ustedes les pasa estar relacionado con esta pregunta. Ustedes imaginarán que en fisioterapia tenemos múltiples formas de evaluar porque es una carrera fundamentalmente práctica. Pero lo que les voy a comentar no va por ese lado, al contrario. Va por asignaturas donde tienen aspectos que son muy teóricos y que nosotros ya hace varios años resolvimos que, por todo lo mencionado en esta presentación, las pruebas múltiple opción, o incluso en algunos casos verdadero o falso, era la opción indicada para hacer la evaluación de esos contenidos. Con todo lo que se habló hoy. Lo hacíamos presencialmente. Y me acuerdo que hace unos años, justamente en unas charlas organizadas por la UNADEC, en el lindo salón rojo que tienen ustedes, empezamos a hablar de cómo podríamos instrumentarlo a través de EVA. Y lo empezamos a ver con bastante, nos pareció una idea bastante atractiva, porque bueno, ya era todo el tema de dejar esas planillas de lado, que a veces quedaban mal completadas, que el escáner no las leía, llevarlas al escáner, el tiempo que llevaba. Las pruebas pasan a estar corregidas inmediatamente, bueno, tenía muchos atractivos. El tema es que, bueno, ahora vimos la oportunidad de implementarlo con cosas que se mencionaron ahora, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con la conexión cuando se cae? En fin, pero lo fuimos solucionando y vamos bastante bien. Les cuento que son cursos que a veces tenemos 300, 400 o cerca de 500 estudiantes conectados para la prueba. Entonces, nosotros lo hacemos a través de EVA, y les planteamos un Zoom más bien como soporte, es decir, para bueno, orientar a algún estudiante que tiene problema de conexión o si tiene alguna duda con alguna pregunta. No al principio todos se conectaban, ahora ya casi ninguno se conecta. Pero lo que les quería plantear es algo que, claro, no hemos podido resolver todavía, que es que en la presencialidad uno de alguna manera controla la identidad del estudiante. Y de esta manera no sabemos. De hecho, todos sabemos que ha pasado en muchas facultades que hay un estudiante haciendo una prueba con un staff de amigos al costado, que no necesariamente son los compañeros, y no es el propio estudiante el que está respondiendo. A veces es un egresado. Es terrible, pero es así. Entonces ya no va tanto por la consulta sí de material o no de material, que eso en realidad en algunos aspectos hasta lo vemos como positivo, pero el tema es efectivamente quién está haciendo la prueba a través de ese usuario EVA. Cuando lo hablamos, me acuerdo, en Facultad de Química, esto era un poco, no lo planteábamos porque se mencionaba esto como, bueno, se va a una sala de informática, todos ingresan a la sala de informática de la misma manera que ingresan a un salón para hacer la prueba en papel. Pero ahora que los están haciendo desde su domicilio, bueno, surge esta situación, así que lo quería plantear por si alguien lo tiene resuelto o le ha pasado algo similar. Bueno, ahí estás haciéndome un planteo de face validity, de validez de aceptación pública. Si son otros los estudiantes que están haciendo la prueba,
Nosotros tenemos la validez, no la validez de contenido, la validez general de la prueba está comprometida. Porque obviamente si hay estudiantes que están copiando o que están teniendo un comportamiento fraudulento, nosotros no estamos cumpliendo nuestro objetivo de evaluación. ¿Ah? Si no hay más remedio que tomar las pruebas de esa forma, bueno, consuelo que puede llegar a quedar, el estudiante no está aprendiendo. Entonces, podemos pensar de una manera un poco pragmática. Al no estar aprendiendo, va a tener serios inconvenientes para aprendizajes que dependan de conocimientos previos vinculados a mi asignatura. Al no estar aprendiendo, va a resultarle difícil que pueda ser contratado porque va a ser un mal profesional. Al no estar aprendiendo, me hablaste que estás en fisioterapia. ¿Sí? Puede ser el responsable de matar a una persona, o sea que tenemos que tener muchísimo cuidado con la acreditación que damos. En este momento nosotros estamos forzados a trabajar en virtualidad, o mejor dicho, en no presencialidad. No es lo mismo virtualidad que no presencialidad. De algún modo nosotros estamos ayudando al estudiante a través de la evaluación a seguir los cursos y a aprender. El aprendizaje en virtualidad, ¿tá? El aprendizaje en condiciones de aula virtual, utiliza muchísimo la evaluación formativa. Entonces, si transformamos nuestra evaluación en evaluación formativa, podemos tener la tranquilidad de que el estudiante va aprendiendo. Y es lo principal. ¿Tá? Nosotros queremos evaluar aprendizaje. Si a través de la evaluación estamos de algún modo garantizando aprendizaje o estamos contribuyendo al aprendizaje, no tenemos que preocuparnos. Bien, nuestro estudiante 43 hace la prueba en conjunto con 20. Tenemos que buscar la forma de que no pase, tenemos que buscar la forma de descubrirlo y lamentablemente eso pasa por comprometer. A ver, todo esto es un compromiso. Entonces eso pasa por comprometer cuestiones que tienen que ver con factibilidad. No podemos tener en cuenta que hay estudiantes que no tienen una cámara, que hay estudiantes que no tienen internet para conectarse a Zoom. Tenemos que estar viendo al estudiante mientras trabaja. ¿Ah? Otras alternativas están en una transparencia más adelante, en una diapositiva más adelante. El pedido de rotación de cámara, lo he visto, es muy antipático. Pero, bueno, de algún modo nosotros estamos en una situación diferente, estamos en una situación que nos llevó a un límite en nuestra forma de trabajo y creo que el aspecto más comprometido después del aprendizaje debido a tener que adaptarse a un cambio es la evaluación. ¿No? Hay que recurrir a algunas estrategias que no son las más simpáticas. Sí, todos los cuestionamientos que se puedan hacer. Estamos invadiendo la casa de otra persona, que no tiene por qué mostrarnos el montón de ropa acumulada en la silla al lado del escritorio, pero bueno, la otra posibilidad es tomar esta situación como transitoria y hacer una regularización. Por regularización se entiende, después de terminado esto, ver qué fue lo que pasó con los aprendizajes y bueno, buscar la forma de compensar de alguna manera aquello que perdimos. Que no fue todo perdido, en muchas cosas salimos ganando, pero sí vamos a tener que comprometernos con una revisión de lo que pasó con la evaluación y con el aprendizaje durante la pandemia. Vi otra mano levantada.
No sé Muchas si con gracias. eso quedamos, no me doy cuenta porque no tengo acceso a toda la... Creo que la persona bajó la mano. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta más, sí. Lilian, Sí. Hola, ¿qué tal? Pongo la cámara para vernos. La tenía baja justamente por el tema de que se me congela por la banda. No, voy a hacer dos comentarios. Uno, en el curso mío, yo doy clase en Facultad de Ingeniería, en un curso de primer año, que es un taller, y para hacer un taller es bastante masivo, ya que tenemos alrededor de 300 estudiantes. Y es un curso de representación en el cual pasar de la presencialidad, que era un curso totalmente presencial, con instancias directas de intercambio entre los estudiantes y con el docente y los estudiantes en la virtualidad, fue bastante difícil, como lo fue seguramente para todos los cursos, porque tuvimos que cambiar un relevamiento de dimensiones guiado presencial a algo que no teníamos al estudiante en ese momento, y no tenía tampoco sentido poner una cámara para controlarlo, que estuviera tomando las medidas, sobre todo por la cantidad de estudiantes que tenemos, que era bastante difícil y tampoco ameritaba. Entonces les voy a contar una anécdota de que viene al caso justamente de que el estudiante tiene que darse cuenta de que lo que importa es el aprendizaje. Les pusimos un ejercicio ahora que ellos tienen que medir, por supuesto en su casa, cada uno, primero estimar una dimensión que les dijimos que tomaran un local y estimaran esa dimensión, y luego un segundo paso que midieran. Bueno, nos preguntaron obviamente cómo íbamos a evaluar eso, ¿verdad? Sin nosotros estar midiendo el objeto. Bueno, les dijimos que tomábamos un porcentaje entre lo que habían medido con cinta métrica, porque considerábamos que era la medida más precisa, y lo estimado en función a eso. Y ahí, bueno, considerábamos qué tan erróneo podía ser quitándole el punto no. Y un estudiante muy inocente, porque nosotros por supuesto ya lo habíamos pensado, me dice, ¿y si yo te cambio la medida? Después que mido, te cambio la medida y te pongo el estimado como que fue correcto. Y bueno, y ahí la respuesta fue, no me importa, porque tenés los 2 puntos o los 3 puntos del ejercicio, pero el aprendizaje lo tuviste igual, porque para mí el aprendizaje era que tú te dieras cuenta si habías estimado o no correctamente. Entonces, eso que es un ejercicio mínimo y lo ponemos al inicio del curso, lo ponemos también, no solo para que el estudiante tenga el aprendizaje de estimar y empezar a mirar alrededor, sino para que ya desde el inicio se dé cuenta que nos pueden copiar porque nos van a mandar archivos, que incluso nos han mandado archivos con el nombre de otro compañero y ni siquiera se lo han borrado, ni siquiera se dan cuenta de borrarle el nombre del otro compañero, pero que en realidad lo importante es para ellos ese aprendizaje, y que si ahora copian, más adelante cuando necesiten aplicar esto, si no tienen los contenidos básicos, no los van a tener y se van a perjudicar ellos, no yo, ni los otros compañeros que le pasaron el ejercicio. Y ahora directo a lo que preguntabas tú, Victoria, y un poco complemento a Alejandro, en ingeniería, bueno, hay una situación de muchos docentes que están, sí, sumamente preocupados porque cómo hacen para registrar que no haya una copia, sobre todo en los cursos de física, de matemática, bueno, y otros cursos que está a mi criterio, y esto es a título personal, es hasta excesiva esa preocupación y esa persecución por la copia, y son cursos de pruebas de 1.500 estudiantes o más. Y bueno, lo que se ha hecho, se ha convocado a todos los docentes de la facultad para que colaboren en las pruebas, en los parciales, y bueno, y en los exámenes, y cada docente que se pone en la pantalla con 25 o 30 estudiantes controlando, el estudiante tiene que tener cámara, bueno, y se controla, se le hace mostrar, como decía Alejandro, todo el entorno al estudiante para que se vea, no sé, que no hay otro escondido, que no tienen material allí, y se controla a través de la cámara que, bueno, que el estudiante esté cumpliendo con la prueba. Otro docente que lo que me comentó fue que él pone preguntas que no son complejas, que son preguntas que sabe que el estudiante va a responder,
pero que sabe también que si él va a buscar material o va a consultar a otro, el tiempo que tiene para responder en la prueba no sería suficiente como para alcanzar ese mínimo que él exige. Entonces, no hay forma, él no controla, controla sí, pero no hay una desesperación en el control, porque el control está puesto por la prueba mismo y el tiempo Sí. que él estimó para las preguntas, que son de respuesta, dice, muy rápida, si el conocimiento lo tiene básico el estudiante que lo adquirió a lo largo del curso. Bueno, quería comentarle esas situaciones. Sí. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, muy buena tu participación desde el punto de vista de que si nosotros diseñamos nuestra evaluación para que sea formativa, estamos un poquito venciendo el desafío de la validez en lo que tiene que ver con la evaluación no presencial. Un aspecto que quisiera recalcar es lo que tiene que ver con la profundidad. El otro día escuché una discusión acerca de lo que tiene que ver con, estamos dando la misma cantidad de créditos para menos semanas de clase, porque es una de las estrategias que nosotros estamos teniendo. Una de las estrategias que estamos teniendo para resolver algunos problemas vinculados a la pandemia, ¿no? El esfuerzo de los estudiantes para poder atender este tipo de evaluaciones es diferente, ¿no? Entonces, cuesta más de pronto llegar a resolver el mismo tipo de ejercicios que en la época en la que estaba el contacto directo con el docente. De pronto era más fácil, a medida que se iba siguiendo una clase, ir haciendo algunas anotaciones en la transparencia. Había ya una tradición y una conducta de trabajo asociada al seguimiento de una clase que ahora cambió. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la profundidad de estas pruebas, porque la forma de dictado de los cursos y la profundidad lograda desde la enseñanza de pronto también está comprometida, y estamos perdiendo de alguna forma lo mismo que hablaba del compromiso, ¿verdad? De pronto nuestra consistencia es un poco menor, pero somos más coherentes con lo que buscamos, con en dónde ponemos el énfasis, ¿no? Uno de los puntos a tener en cuenta en lo que tiene que ver con la validez de bueno, hay gente que le voy a pedir que baje el micrófono, por favor. Hay personas que tienen que apagar el micrófono. Bueno, otro tipo de validez es el vinculado al proceso de respuesta. Esto ya no es contenido, esto es pensar en qué estrategias tiene que utilizar el estudiante para contestar. Por favor, alguno de los comoderadores, si puede apagar los micrófonos del resto. Esto tiene que ver con si durante el curso nosotros fuimos trabajando conocimientos puntuales, terminamos la unidad 1 y planteamos ejercicios de la unidad 1, terminamos la unidad 2, ejercicios de la unidad 2. Ambas unidades distintas en contenido y los ejercicios vinculados estrictamente a esa unidad. No podemos en la prueba plantear una evaluación que pida que el estudiante integre la unidad 1 con la 2, porque no fue una estrategia que trabajamos durante nuestro curso.
De pronto sí está en los objetivos. ¿Tá? De pronto entre los objetivos del curso está que el estudiante sea capaz de integrar los conocimientos adquiridos en las distintas unidades para resolver un problema complejo. En ese caso tenemos que trabajar el problema complejo. ¿Se entiende? Bueno, una forma de trabajo para asegurar la validez relacionada con el proceso de respuesta es la entrevista cognitiva. Esto significa pedirle a nuestro estudiante modelo que resuelva el problema que se le está planteando, dejarlo tranquilo mientras lo resuelve y después hacerle una entrevista sobre cómo fue desarrollando su respuesta. Entonces, el experto que está realizando la entrevista cognitiva tiene que evaluar, en el sentido metaevaluación de nuevo, si ese proceso es acorde a los objetivos del curso, si está más allá, si está de pronto pobre en lo que se busca, y bueno, y resolver al respecto, ¿verdad? Las formas de establecer una entrevista cognitiva son a posteriori o durante. Una persona se sienta frente al estudiante modelo mientras resuelve su prueba y le dice, anda contándome paso a paso qué es lo que vas pensando. Y el entrevistador va tomando nota y va resolviendo en función de las respuestas que se tienen. La evaluación debe vincularse a la forma en que se aprendieron los contenidos. ¿Tá? En el trabajo semipresencial o enteramente virtual, lo que decía, no me acuerdo, creo que fue con la participación de Victoria, no es lo mismo decir aula virtual, curso semipresencial, que cursos a través de clases en video. Las clases en video, ya sea sincrónicas o asincrónicas, no son pensadas desde la formación semipresencial. Son más parecidas a las clases presenciales, pero con personas en distinto lugar, que a un trabajo virtual, que a un trabajo en aula virtual. Las características de este tipo de clases y su evaluación han sido, y es correcto que lo sean, más cercanas a las evaluaciones que se usaban durante la presencialidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No podemos en determinado momento del curso decir, bueno, ¿cuáles son las estrategias para evaluar a través de la plataforma Moodle? Cuando mis clases fueron presenciales. ¿Tá? Acá también estamos ante el proceso que el estudiante debe seguir. El proceso que se siguió durante el curso fue un proceso cercano a lo más cercano a lo presencial, no un proceso virtual. Las modalidades virtuales van más allá del uso de un aula virtual como repositorio y las clases grabadas forman parte del repositorio. ¿Qué formas de evaluación puede plantearse en modalidad virtual? Bueno, podemos trabajar a desarrollo, podemos trabajar con problemas, con opción múltiple, con búsqueda y organización de la información a través de las distintas herramientas que ofrece Moodle. Foros, talleres, tareas, cuestionarios, encuestas, wikis. Pero, si vamos a trabajar en evaluación virtual, tenemos que construir un aula virtual y trabajar los contenidos de forma virtual. No quita que haya opciones presenciales, no quita que la clase grabada sea un insumo, ¿tá? Pero debemos tener muchísimo cuidado con la validez relacionada con el proceso de respuesta. ¿Se entiende? Pregunta. ¿Es válido que los estudiantes puedan consultar insumos virtuales durante la realización de la prueba? Bueno, depende
un poco lo hablamos, un poco formó parte de la conversación con Lilian y Victoria. La búsqueda de información es una de las estrategias que mejor se desarrolla en enseñanza virtual. El estudiante virtual se dedica más al autoaprendizaje con el docente en un rol de guía, de orientador, de tutor, pero hace mucha búsqueda para llegar al conocimiento, para llegar al aprendizaje. Entonces, está bien que en enseñanza virtual las evaluaciones incluyan búsqueda de información. La evaluación en entornos virtuales, como dice, puede y debe destacar esa competencia. Pensaba terminar con fraude y validez de la información, y validez de la evaluación, pero lo discutimos. El fraude invalida cualquier tipo de validez de las evaluaciones desde su principio más básico. Nosotros no podemos, somos incapaces de saber si se encuentra realmente evaluando en función de los objetivos planteados para la asignatura. Una cosa más referente a fraude. El fraude es tal en tanto una persona lo utilice como estrategia para avanzar. Pasa tanto a nivel presencial como a nivel no presencial, como si lo estamos filmando, es decir, las estrategias empleadas por estudiantes para cometer fraude son muchas y no son exclusivas de lo virtual. En lo presencial, seguramente un porcentaje mayor del que pensamos de estudiantes cometió fraude en alguna asignatura durante su carrera. El problema con la evaluación no presencial, no voy a decir virtual, voy a cuidarme de no decir virtual, mejor dicho, el problema con la evaluación no presencial es que la frecuencia de fraude se ve incrementada. ¿Se entiende? ¿Qué alternativas tenemos para evitar copia en pruebas observadas mediante cámara? Bueno, la primera es confiar en el estudiante. Es un poco difícil. En nuestras facultades no se forma en aspectos éticos. La confianza en el estudiante, cuando es traicionada y el estudiante copia en las pruebas, podemos decir, si estamos en cursos de nivel de inicio, podemos decir que de algún modo esos conocimientos bypaseados se van a regularizar, ya sea porque va a tener que reestudiar, reconsultar para asignaturas futuras, o porque simplemente, no sé, eran poco necesarios, eran ese tipo de conocimientos que utilizamos para profundizar más, para mejorar la competencia, para mejorar la discriminación al momento del planteo de una prueba. En el caso de asignaturas más avanzadas, a ver, el que se recibe en una asignatura en la que copia, digo, lo vamos a estar acreditando, pero mucho más allá de decir salvo un examen, se le va a estar dando un título. Esperamos que esa confianza en el estudiante en las asignaturas más avanzadas sea mayor, porque de algún modo vamos a haber trabajado en la ética del profesional. Ya un estudiante de un cuarto, de un quinto año de una carrera que copia, está siendo un mal profesional, y desde el punto de vista de sus actitudes, desde lo actitudinal, no va a ser lo único malo que va a pasar en esa carrera. Tiendo a creer que
ya cuando estamos cerca de recibir un título, vamos a ser más confiables también al momento de realizar una prueba. Una alternativa para evitar la copia es utilizar pruebas diferentes. Cuando se trata de Moodle nos permite muchísimas alternativas de trabajo. Desde Facultad de Química tenemos pensado ofrecer algunos pequeños talleres por departamento. Si alguien de fuera de facultad quisiera tener la posibilidad, puede solicitarlos y veríamos la forma de ofrecer una capacitación. Rotación de cámara, de la que ya hemos hablado. Tiempos cortos. Bueno, acá espero que los tiempos cortos para el estudiante no perjudiquen la validez de la prueba. Acá no sé si no seríamos los docentes que nos estamos haciendo un poquito de trampa a nosotros mismos, porque distintos estudiantes logran resolver los problemas de formas diferentes. Algunos requieren más tiempo para llegar a un mismo razonamiento, otros por atropellados van a trabajar mal, sin importar el tiempo que se les dé, pero hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esos tiempos cortos. Hay algunos casos en los que tengo entendido que se plantean las preguntas de a 3 en pantalla, y una vez terminadas las 3 primeras se pasa a las 3 segundas y no se puede volver atrás. Bueno, hay estudiantes que se organizan de modo de decir, tengo 30 minutos para 10 preguntas, tengo 3 minutos por pregunta. Si las preguntas más difíciles justo quedaron al final, es complicado, ¿verdad? Hay que cuidarse de no perjudicar al estudiante por evitar, es decir, de no perjudicar al buen estudiante para cuidarnos del mal estudiante. Organización en salas, revisión de similitudes, preguntas por chat dirigidas exclusivamente al docente. Bueno, hay distintos métodos, ninguno es 100% efectivo y creo que ninguno de los métodos que se utilizan contribuye termina de resolver un problema de validez de aceptación pública. ¿Ah? El tema de la copia creo que es, si les hubiera hecho una consulta de cuál es el tema que más los preocupa, la voy a hacer, a ver, ¿cuál es el tema que más les preocupa en lo que tiene que ver con evaluaciones no presenciales? Al estar finalizando esta presentación, de pronto tenga respuestas diferentes, pero creo que al inicio el 80% de las preocupaciones hubieran estado vinculadas a copia. Bueno, algunas recomendaciones en evaluación a distancia: establecer pautas claras y escritas de funcionamiento, un listado claro de necesidades técnicas que el estudiante debe cubrir, mantener la comunicación a través de varios medios. Lo decía Victoria. Tenemos una prueba en el aula virtual, a la vez abrimos un Zoom. También podemos tener un WhatsApp habilitado. Si se incrementa la dificultad por razones ajenas a la prueba, tenerlo en cuenta al momento de asignar puntajes. Incluir estrategias de evaluación continua y formativa, y una lista de indicaciones para estudiantes y docentes. Quedo abierto a cualquier pregunta, participación. Voy a dejar transitoriamente de compartir pantalla si alguien tiene alguna. Lilian. No, yo quería una percepción que yo tengo con los estudiantes que converso a través de Zoom y los docentes que en el grupo hay de grados 1 que todavía son estudiantes, y es que a diferencia de lo que por lo menos yo podía suponer, los parciales a distancia, las pruebas a distancia generan mucho más estrés en el estudiante
de lo que por lo menos yo podía suponer que el estudiante, si está en su casa haciendo la prueba, aunque tenga la cámara, podría estar más tranquilo que si está en el aula con toda la situación de tener que ir a la facultad y los compañeros y demás. Pero mi percepción es que pone más, genera más inquietud y más nerviosismo al estudiante este sistema, tal vez porque nosotros mismos estamos inseguros de cómo lo estamos proponiendo y lo que hemos planteado acá, ¿verdad? Si copió o no copió, que te pongo la cámara. Yo sé que hay pruebas, hablo de la facultad en la que yo estoy, porque es la que conozco, que le hacen poner 2 cámaras, la cámara de la computadora y un celular para controlar, no sé, a la espalda o la parte de la falda, por si tienen algún material. Incluso ha habido situaciones en las que después tienen dudas, entonces, además de la parte escrita, al estudiante le hacen preguntas orales para ver si, como una prueba, un tipo de examen oral, para ver si realmente no copió, porque a otra estudiante le hicieron que se acercara porque estaba muy lejos de la cámara. Bueno, y todo eso lo generamos nosotros, y yo le pregunté al estudiante, porque justamente es un ayudante de mi grupo, si no le había puesto nerviosa, y por supuesto la chiquilina me dijo que sí. Entonces, creo que eso es una situación que, esta situación a distancia ha traído cosas buenas, porque hemos visto que se puede subir mucho material y que el estudiante lo entiende, y que la forma de comunicación para consultas puede ser buena para muchos estudiantes que no pueden acercarse, que trabajan, que tienen situaciones de pronto de horarios que se les superponen, pero también ha traído esas situaciones, como las que, por lo menos en mi experiencia, les acabo de comentar. Era nada más que una reflexión, no era otra cosa. Gracias. Gracias, pero una reflexión muy importante. Los estudiantes sí están más nerviosos, ya sea que no tengan intenciones de copiar, pero los van a copiar también. Anda que vayan a ser descubiertos. Nos faltan en la UDELAR pautas claras sobre qué hacer en el caso de descubrimiento de fraude. Pablo. Yo creo que se pone, yo creo que se pone más nervioso el que no va a copiar que el que va a copiar, porque ya tiene pensado cómo va a tratar de engañar o de hacerlo, ¿verdad? Perdón. Sí, no, yo en cuanto a lo que decías de que estamos como preocupados por el tema de la copia, sí, estamos preocupados, o sea, por ejemplo, yo estoy preocupado por el tema de la copia, pero más preocupado estoy por el tema de que, o sea, siempre se copió, siempre hay algún estudiante que copia, la presencialidad se sabe que se copia, hemos sido estudiantes y hemos visto compañeros que copiaron y que el docente no se da cuenta, pero me parece que en el tema de la virtualidad eso se amplió muchísimo, y más que ampliarse, se pasó a hacer algo como permitido, como común, como que válido. O sea, más que alguien copie, el que lo tome como algo válido, como que naturalice el tema de la copia, y como que se pierda el tema de la ética más que la copia en sí. O sea, porque si un estudiante te copió, no, te copió y ya está. Pero si todos los estudiantes empiezan a tomar eso como algo válido, ahí ya hay un problema más de fondo que la simple copia. Claro. A eso me parece que habría que apuntar. Sí. Importantísimo. Es decir, el tema que hablábamos sobre el final, la ética es sumamente importante, y lo que decís es cierto. Se empieza por copiar en un parcial. Después se van expandiendo los límites que nos aceptamos a nosotros mismos. Y yo en una de los cursos que estoy, o sea, vimos que hicimos una prueba por EVA y las copias habían sido muy grandes, habíamos descubierto que habían copiado más o menos un 30% estimado, y yo a la otra clase les hablé sobre ética, todo, digo, pero está como algo personal por un tema y un poco de
Claro. hablar de lo que es ética profesional y todo, pero digo, no sé si alguno lo tomó como algo positivo que le hablara de ética, pero bueno, es bravo. Entonces, en este tipo de instancias, o sea, es complicado, es eso, ¿no? La naturalización de la copia. Eso me parece que es lo más importante. Jorgelina, Hola, buenas tardes. Primero que nada agradecer, soy parte de un equipo de docentes de la UTM, la charla muy clara y muy enriquecedora. Estábamos consultándonos entre nosotros si existe algún tipo de bibliografía que nosotros podamos consultar para continuar enriqueciéndonos respecto a la bueno, temática. bibliografía sobre validez de contenido hay mucha y bien fundada. Hay más bibliografía en inglés accesible a través de, digo, posiblemente a través de EBSCO, a través de Science Direct, y si no, la bibliografía los artículos que se encuentran a través de Cielo también son algunos bastante buenos o conducen por lo menos a los archivos, a los artículos más base. Puedo armar una pequeña carpeta y mandar y mandarte información. Mandame mail, por favor, para recordarme, porque digo, yo justo ahora salgo después a otra presentación. Y te paso alguna Bien, lo bibliografía. dejo en el chat, ¿le parece? Igual esta presentación tuvo bastante de contribución personal, bastante de pensamiento propio, ¿no? Pero sí lo que tiene que ver con validez de contenido, lo que tiene que ver con confiabilidad, lo que tiene que ver con o validez que antes se llamaba de constructo, está todo disponible. Bien, muchísimas gracias. Elena. Hola, buenas tardes. Yo soy docente de la Facultad de Arquitectura. Eh, un poco coincido con los compañeros, la disertación muy clara, los conceptos muy claros. Y una de las dudas que le quería plantear es un poco en este lapso de tiempo que hemos estado entre el 20 y el 21, que es como un gran experimento a gran escala, donde fuimos inmersos en esta realidad y tuvimos que un poco salir a utilizar toda esta cantidad de herramientas, como usted decía, para ejercer la docencia, ¿no? Que nos tuvimos que habituar a ellas también. ¿Qué es lo que pasa el día después, digamos? Como usted decía, también hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de procesos que me parece que se habían dado, por lo menos en la facultad que yo doy clases, que iban a un ritmo bastante lento y se aceleraron. Y, por ejemplo, entre las cosas buenas está que se accedió, o por lo menos la percepción personal que tengo, una cantidad de gente que por motivos laborales, personales, de distintos motivos, no podía trasladarse a Montevideo, que en el caso nuestro concreto, a poder cursar estudios universitarios y pudo acceder a ellos. Más allá de que, pensando en ese día después, quizá haya un perfeccionamiento de todo el docente para no hacer docencia a distancia, sino hacer docencia virtual. ¿Es posible pensar que se puedan plantear docencia virtual en una combinación con, y por todo esto que se hablaba un poco ahora, las evaluaciones de tipo presencial, serían válidas? Quizás es una gran pregunta, ¿no? ¿Válida una evaluación presencial en el entorno de una, voy a conectar la máquina que se me está, una evaluación presencial en un curso donde se hizo docencia o se impartió conocimiento de modo virtual? Es por ahí Bueno, como hablaba un poco antes, tiene que haber consistencia entre lo dictado y lo evaluado. Consistencia tanto desde el punto de vista de los contenidos como desde el punto de vista de los procesos trabajados. No hay ninguna ley ni ninguna regla
ni se está cometiendo un error en evaluar presencialmente lo trabajado virtualmente o viceversa, siempre y cuando se cuide esos dos aspectos, ¿no? Es decir, siempre y cuando se mantenga la validez de proceso. La validez de contenido es más fácil de mantener y estamos mucho más familiarizados con ella, ¿no? Y después, respecto a lo otro que hablabas de vamos a tener que, ¿qué es lo que pasa el día después? Que es otra pregunta, me parece. El día después vamos a tener que, lo decía, regularizar. Vamos a tener que hacer una evaluación, no a nivel de asignatura, no a nivel de grado. Es decir, vamos a tener que hacer una evaluación posiblemente por cada facultad. ¿No? No creo que lleguemos a tener que hacerla a nivel UDELAR, a nivel universidad, en forma completa. No sé si hay gente que venga de otros lados, pero creo que la mayoría de los presentes son de Universidad de la República. Creo que cada carrera va a tener que revisar, ¿tá?, en función de sus objetivos, cuáles se cumplieron y cuáles quedaron comprometidos. Sobre los objetivos que quedaron comprometidos es imperativo actuar. Y sí vamos a tener que hacer el trabajo de identificar, debilidades. Y sí vamos a tener que hacer el trabajo de encontrar formas de volver a pasar por el proceso de aprendizaje, porque va a haber cosas que seguramente quedaron en banda. Sí va a haber una gran ganancia de todo esto. Sí va a haber una gran ganancia porque lo que tiene que ver con la formación de los docentes para el uso de distintas tecnologías, no solamente aulas virtuales, se vio incrementadísimo. Y los docentes de después de la pandemia vamos a poder ofrecer una mayor variabilidad de modalidades de cursos. Se van a ver beneficiados los estudiantes del interior, se van a ver beneficiados los estudiantes que trabajan, sin duda. No todo fue negativo durante esta pandemia. Perfecto, bueno. Gracias. Norma, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la charla, muy buena, como siempre. No, solo quería pedirte que si se puede, no sé si a todos les interesa, pero que se podría mandar la bibliografía que comentaban con la otra compañera para todos. Sí, les diría a los interesados, me escriben a amaya@fq.edu.uy y les envío una bibliografía básica, ¿verdad? Lo que les decía, a partir de ahí se puede seguir profundizando. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera de algún otro modo participar? Les agradezco a todos la presencia, las contribuciones y bueno, estamos acá, ya saben, siempre disponibles para cualquier tipo de iniciativa, propuesta, contribución que tengan. Pueden contactarnos y vamos a encontrar la forma de acercarnos.